Buenas tardes, compañeros. Comenzamos con la ayudantía número 7, la cual se relaciona con cálculo de roscas y uniones apernadas. Sí, está grabando, está grabando. Ya, el primer ejercicio dice, en la figura 1 se presenta la sección transversal de un recipiente a presión de hierro fundido grado 25. Se debe usar un total de n pernos para resistir una fuerza de separación de 36 kip. Bueno, aquí en la ilustración podemos ver el perno, obviamente, y el material de hierro fundido, grado 25. Esto del grado 25 lo vamos a ver a continuación. Aquí aparecen la geometría del perno con su respectivo grado. El grado, no sé si sabían, pero cada material en cuanto a perno y hierro, lo que sea, tiene un grado y este grado se asocia a las propiedades mecánicas. Todo esto está en tablas, ¿ya? Ya. ¿Qué nos piden? Determinar KB, KC y C. Encuentre el número de pernos que se requieren para un factor de carga de 2, donde los pernos pueden reutilizarse cuando se separe la unión. Esto es importante que nos diga que se pueden reutilizar cuando se separe la unión por un tema de cálculo que vamos a ver a continuación. Y la C dice con el número de pernos determina el factor de carga, el factor de seguridad contra la fluencia y el factor de carga para la separación de la unión. Ya. En cuanto a la solución, lo que nosotros tenemos que considerar primeramente es el perno. ¿Por qué? Porque nos piden el factor KB. Y el factor KB es el factor de rigidez del perno. ¿Ya? Y tenemos que estudiar la geometría del perno en cuanto a los largos y los largos que tiene de agarre y los largos totales del perno. En este caso, en el enunciado, volvemos hacia atrás, tenemos que el largo de agarre sería solamente este, ¿cierto? Hay un largo que no agarra directamente en el hierro fundido. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Primero lo calculamos. Tenemos que el largo total del perno es 2 pulgadas un cuarto, ¿ya? Sería el L, esta cuota que se encuentra acá, el largo total. Dice que el LT sería el largo total de la rosca, ¿ya? Esto se encuentra definido por esta ecuación. Dice que para un largo menor a 6 pulgadas, la rosca queda definido por 2 veces el diámetro más un cuarto pulgada, y cuando el largo es mayor a 6 pulgadas, queda definido por 2D más un medio solamente de pulgada. ¿Ya? En nuestro caso, el largo es menor a 6 pulgadas, por lo cual, para encontrar el largo total de la zona roscada, ocuparíamos esta relación, ¿ya? Donde finalmente el largo total de la zona roscada, que sería esto, mide 1,5 pulgadas, ¿ya? También necesitamos encontrar el largo de la zona sin roscar, que tiene agarre en el hierro fundido, y el largo de la zona roscada, que tiene agarre en el hierro fundido. Esto se ve fácilmente del enunciado, ya que acá el largo aproximadamente es 3 cuartos pulgadas con rosca y 3 cuartos pulgadas sin rosca que se encuentran en el agarre del hierro fundido. ¿Ya? ¿Esto por qué nos serviría? Cuando nosotros encontramos el factor de rigidez del perno, que es el factor KB, ¿ya? Que la rigidez prácticamente de la resistencia que tiene a la torsión, a la deformación del material, se utiliza esta fórmula. Dice, el KB va a ser igual al área del diámetro del perno, ¿ya? Este es el diámetro mayor, ¿ya? El AT es el área de esfuerzo a la tensión del perno. El E es el módulo de elasticidad. Aquí nuevamente se repite la D. El LT, el que nosotros encontramos, que es el largo de la zona roscada, que está en agarre. Y el LD es el largo de la zona sin rosca, que se encuentra en el agarre. ¿Ya? De estos datos, nosotros, este sería el único que nos falta. ¿Y cómo obtenemos esto? Mediante la tabla número 1, ¿ya? Que es los diámetros y el área de roscas unificadas de tornillo UNC y UNF. Esta designación UNC y UNF tiene que ver que están pulgadas y además el UNC quiere decir que la rosca tiene un paso grueso
Ya, no lo voy a escribir, lo voy a dejar, se lo voy a mencionar nomás, tiene un paso grueso y el UNF tiene un paso fino, ¿ya? Y este se encuentra en la página 195 del libro Chicle. Para una designación de tamaño de 5 octavos que aparecía en el enunciado de nuestro perno, dice que el área de la tensión es 0,226. ¿Ya? Ese sería nuestro AT. Solamente nos queda reemplazar el diámetro, es de 0,628, que sería lo mismo que 5 octavos, por AT, ¿ya? Que es el dato que tenemos acá, por el módulo de elasticidad, que en este caso para los aceros son 30 mega PSI, ¿ya? Y nuevamente por el AD, el LT que era 3 cuartos, AT y nuevamente el 3 cuartos que sería LD, ¿ya? Donde finalmente el rigidez del perno tiene un valor de 5,29 megalibras fuerza sobre pulgada. Y también nos pedían la rigidez de los elementos, que sería el factor Km. ¿Ya? Este factor Km queda prescrito por la siguiente ecuación, que se ve acá. De estos datos, el único que no tenemos es el módulo de elasticidad del hierro fundido. ¿Ya? Para esto hay que irse a la tabla número 2, que son las propiedades del hierro fundido. En el enunciado nos decían que el hierro fundido tenía un grado 25. ¿Ya? El módulo de elasticidad para un grado 25 en tensión, que sería en nuestro caso, es de aproximadamente con un rango de 11,5 y 14. Aquí es arbitrario, ustedes pueden escoger el módulo de elasticidad. ¿Ya? En mi caso, yo lo puse de 14, que está dentro del rango. Y finalmente reemplazamos el L, es el largo total del agarre, con y sin rosca. El diámetro sería el diámetro del perno. Y tendríamos todos los datos para poder reemplazar. Donde finalmente el factor Km, que sería la rigidez de los elementos, es de 8,95 megalibras fuerza dividido pulgada. En caso de que existan más elementos, hay que utilizar la misma fórmula, ¿ya? Solo que va cambiando el módulo de elasticidad. Por ejemplo, si hay una arandela, ustedes tendrían que irse a las tablas de la arandela y encontrar el módulo de elasticidad y reemplazarlo, ¿ya? Y tendrían que sumar el km del hierro fundido y el km de la arandela. También nos pedían encontrar la constante rigidez, y la constante rigidez solamente asocia la rigidez del perno y la rigidez del elemento. Solamente reemplazar nuestro factor KB y el factor KM que nosotros lo habíamos encontrado, donde finalmente el factor de rigidez, la constante de rigidez, perdón, es de 0,368. ¿Qué nos pedía el ítem B? El número de pernos con un factor de carga, en el factor de carga, igual a 2. ¿Ya? Para encontrar el número de pernos, nosotros tenemos que utilizar la siguiente fórmula. ¿Ya? C nosotros lo encontramos, en L nosotros lo entregaba el enunciado. La carga total la tenemos que encontrar. El SP también. El AT ya lo teníamos. Y esto es importante, la fuerza de precarga. ¿Ya? El FI es la fuerza de precarga para este caso. Y dice, para una fuerza de precarga, para conexiones no permanentes, ya que se pueden extraer, se utiliza un 0,75 de la fuerza máxima que puede soportar el perno, ¿ya? Para conexiones permanentes es un 0,9. El enunciado decía que la conexión no era permanente, por lo cual utilizamos esta fórmula, ¿ya? FP, que sería este, va a ser igual al área al área resistente que estaba acá atrás, al área del esfuerzo de la tensión, 0,026. Ese sería nuestro AT. Y el SP sería la resistencia de prueba mínima de nuestros pernos. ¿Ya? Nuevamente, este dato se obtiene de las tablas.
Y para un perno grado 5, la resistencia de prueba mínima es de 85 kPa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Solamente reemplazar con nuestros datos. Y reemplazando la ecuación, acá tendríamos nuestro FI, ¿ya? Perdón, todo esto es nuestro FI, que sería 0,75 por AT por SP, ¿ya? Voy a borrar un poco acá. También en nuestra ecuación nos decía la carga total, ¿ya? La carga total estaba en el enunciado, que es de 36 KSI, digo KIP, 36 KIP, 2 el factor de carga, el C, el SP, y reemplazando finalmente nos da un valor de 5,52 números de perno, que siempre se aproxima a un número mayor, a un número entero, y finalmente se requieren 6 pernos para satisfacer el factor de carga solicitado. También nos pedían encontrar los distintos factores. En este caso el factor de carga, ya se utiliza la misma fórmula anterior, solamente que en vez de reemplazar con el factor de carga entregado en el enunciado, nosotros reemplazamos con el número de pernos, ya aproximado, porque nosotros lo aproximamos que es a 6, por eso nuevamente se realiza encontrar el factor de carga, debido a que este n con un NL igual a 2, con un factor de carga igual a 2, daba 5,5 pernos. Y como nosotros lo aproximamos a 6, tenemos que calcular nuevamente este factor de carga, ¿ya? Con el número de pernos igual a 6. Entonces reemplazamos nuevamente, esto lo tenemos. Y finalmente el factor de carga pasa de 2 a 2,18. ¿Ya? También nos pedían encontrar el factor de seguridad contra la afluencia, este ya designado como NP, mediante la siguiente ecuación. Todo estos datos nosotros lo tenemos, nos da un valor de 1,16, y también nos pedían encontrar el factor de carga que protege contra la separación de la unión, que queda designado como N0. Y queda determinado por esta ecuación. Todos estos datos nosotros ya lo tenemos, ya la fuerza de precarga, la constante de rigidez, la carga total y el número de pernos. ¿Ya? Reemplazando nos queda que el factor de carga que protege contra la separación de la unión es igual a 3,8. Acá dejé anotado para que usted pueda entender qué significa cada factor. En este caso, el factor de separación contra la unión dice que este factor permite que la carga externa, ¿ya?, sea más pequeña que la necesaria para causar que la unión se separe. Es un factor de seguridad prácticamente. El factor NP dice que este factor relaciona la resistencia de prueba contra la afluencia por esfuerzo estático. Y finalmente el factor NL dice que este factor se aplica solo a la carga, como protección de la sobrecarga. ¿Ya? Y eso era lo que no pedía el enunciado. ¿Alguna duda, chiquillos, en este ejercicio, en el 1? Yo no, quedó bien clarito. Ya, Yo ahora. tampoco. Oye, ¿las tablas siempre están en la misma unidad de medida? ¿O te la arrojan en...? Ah, ya. Esta tabla, de por sí, en el Chigley aparecen todas estas tablas. Y por ejemplo, aquí la resistencia de prueba mínima está solamente en kPa. Ahí ustedes tendrían que hacer la transformación en caso de que trabajen con megapascales. ¿Ya? Esto se debe que... ¿Por qué está en kPa? Porque el intervalo de tamaño está en pulgadas. Entonces, es lógico de que estén en kPa. Ah, pero el profe, lo más probable es que no arroje las medias en pulgadas y así, o no. Yo creo que sí, porque o sea, es que depende de la rosca en realidad. Por ejemplo, si tu perno, perdón, no es UNF o UNC, sino que un perno SAE y así, ustedes van a trabajar solamente en milímetros
Y las tablas, esta tabla, por ejemplo, es una tabla para pernos UNF o UNC. Entonces, todas las medidas van a estar en pulgadas o en KSI. En caso de que le pida un perno SAE, ahí las medidas de los pernos y las propiedades mecánicas van a estar en megapascales, en milímetros y así. Todas estas tablas Ah, están ya. en el chicle, sí. O sea, depende del sistema con el que se esté usando, van a salir todas de la misma forma. O sea, Claro, sistema europeo o internacional. así es. Así es, así es. ¿Alguna otra duda, chiquillos, para avanzar al ejercicio 2? Esas tablas no están entonces en ningún anexo en ADECA. No, al parecer el profe no las dio, pero si quiere les puedo hacer un Word donde les junto las tablas. Oh, sería filete, hermano. Ya, pues ahí se la dejo en el grupo hoy día en la noche probablemente, ¿ya? Vale, Nico, hermano, muchas gracias. No, de qué. Y entonces pasamos al ejercicio número 2. Ya. Dice, 2 barras de acero 1018 laminado en frío de 1 por 4 pulgadas se unen a tope con 2 placas de acero laminado en frío 1018 de media pulgada por 4 pulgadas mediante pernos 3/4 pulgadas 16 UNF grado 5. Para un factor de seguridad de 1,5, estime la carga estática F que puede soportar si los pernos pierden la precarga. ¿Ya? Nos piden encontrar esta fuerza F cuando los pernos pierden la precarga. Ya esto solamente es un dato conceptual, pero se supone que la precarga es la fuerza, o sea, el torque, perdón, que se le da a los pernos después de estar apretado, por decirlo así. Ya, es más que nada por un tema de seguridad que se le realiza una precarga a los pernos. Ya. En cuanto al enunciado, bueno, las medidas están todas acá. La separación de los pernos es de 1/4 pulgada, a excepción de la separación entre pernos, es de 1,5 pulgadas, y nuevamente la separación de los pernos hacia la barra, hacia la placa, perdón, es de 1/4. El ancho es W, el espesor T, en este caso yo lo consideré como T, es de 1 pulgada. ¿Ya? Acá Una podemos... pregunta, ¿Sí, hija? eso que está entre los pernos y la placa son como, ¿qué sería esa plaquita que hay? ¿Esto? ¿Esto no? No sé si Sí, sí, esa plaquita que está todo lo largo. ¿Se considera como una arandela o nada que ver? Sí, mira, eso prácticamente puede ser una arandela o simplemente una plancha que cumpla la misma función con arandela. Pero en este caso, la función que cumple esta plancha es unir los dos sistemas. Por ejemplo, acá tendríamos un sistema, ¿ya? Que acá, no sé, pues, podría haber una máquina o un sistema mecánico, no sé. Y acá hay otro sistema, ¿ya? Ah, no me había Entonces, fijado que estaba por la mitad la cuestión, pues ahí está ya. sí, pues. Entonces esas planchitas que están arriba sirven como para unir nomás. Como una platina, una cuestión así. Sí, unas pletinas para unir mediante perno. Ya, 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 caché ya. Oh, no me había fijado, ahora me había vendido. Gracias. No, tranqui. Entonces, bueno, ese es el enunciado, pues. También nos dicen que el grado del perno es 3/4 de pulgadas, esto sería el diámetro, 3/4. 16 UNF tiene que ver con rosca americana fina. Es un acero SAE grado 5. Ya. Entonces, continuamos. Bueno, las propiedades mecánicas de los materiales primeramente. En nuestro caso tendríamos las propiedades mecánicas de las pletinas y las propiedades mecánicas de los pernos. Aquí nuevamente todo esto está en tabla. A nosotros nos decía que las pletinas eran de 10-18 laminado en frío, ya por eso es SD de laminado en frío. Y también los pernos nos decían que era grado 5, ya, SAE grado 5. Y la propiedad mecánica de los pernos SAE grado 5, esto sí lo tienen que pasar a megapascal en caso de que no quieran buscar las tablas en milímetros, ¿ya? Espera, chica, hay mucho ruido aquí.
Y ahora sí, chiquillos. Errores técnicos del entorno aquí. Ya, entonces lo que le estaba diciendo, las propiedades mecánicas de los pernos para un acero SAE grado 5, dice, esta es la que siempre nosotros tenemos que preocuparlo para el caso de los pernos, que es la resistencia de prueba mínima. ¿Ya? Para los cálculos, la resistencia a la tensión mínima no se utiliza y la resistencia a la fluencia tampoco. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, en nuestro caso, como vamos a trabajar en pulgadas, solamente nos preocupamos de esta medida que está en paréntesis, que sería en kilo P6. ¿Ya? Para este caso, la resistencia a la fluencia también, kilo P6. Y acá ya está en kilo P6 para el caso de los pernos. Entonces borramos acá. Lo siento, no me vinieron a interrumpir. Lo siento, chiquillos. Ya. Ya, entonces los datos que nosotros tenemos son los que teníamos anteriormente en las tablas, que sería la resistencia a la fluencia para la platina y la resistencia última a la platina. Y para el caso perno, el único que nos importaba era este valor, ya que es la resistencia a la prueba mínima, que queda designado como SP. Ya, continuando con los cálculos, que nos pedían encontrar la fuerza F. Para encontrar la fuerza F existen distintos criterios que nosotros podemos estudiar para poder despejar esta fuerza. ¿Ya? Yo creo que evalúo con 4 criterios o 3. Ya, el primer criterio, el criterio que se utilizó es el aplastamiento del perno y platina. ¿Ya? Lo vamos a la imagen principal. ¿A qué me refiero con aplastamiento? No es una carga axial en este caso, en el perno, sino que es el aplastamiento que al ejercer esta fuerza, estos pernos van a aplastar esta sección de la platina. ¿Ya? Y como los pernos van a aplastar esta sección de la platina por la acción de reacción, o sea, por la ley de acción y reacción, también la platina van a aplastar los pernos. Es por esto que se deben analizar el aplastamiento de la platina y de los pernos. ¿Ya? Este esfuerzo queda predeterminado, la fuerza sobre el área, en este caso no es el área del perno, es el área proyectada del perno, ¿ya? Que sería T por D. ¿Y por qué T por D? Nos vamos aquí. El perno, suponiendo que tiene un diámetro aproximadamente así, el área proyectada sería el diámetro, ¿cierto? El diámetro y también el espesor de la placa. Sería T por D. Ese es el área que proyecta la fuerza de aplastamiento del perno con respecto a la platina y el perno, vale la redundancia. Es por eso que aquí la fuerza sobre el área queda definida como la fuerza dividido el espesor de la placa por el diámetro. Y esto debe ser menor o igual a el esfuerzo admisible. ¿Ya? Y el esfuerzo admisible sabemos que va a ser igual a la resistencia a la fluencia, ¿ya? Pero recordemos que nosotros no estudiamos con la resistencia a la fluencia para un perno, sino que la estudiamos con el SP, que es la resistencia a la prueba mínima, ¿ya? Y el factor K, que sería el factor de seguridad que lo entregaba el enunciado. Solamente nos queda reemplazar. También de esto nosotros tenemos que encontrar la F, que queda definida por esta ecuación. El F del perno va a ser menor o igual al SP, eso lo voy a modificar, esto tiene que ser el SP, por el espesor, por el diámetro, y aquí es importante, ¿por qué 2? Porque son 2 pernos, ¿ya? En la platina, solamente por eso. Si nos vamos a la vista superior de nuestro ejercicio, podemos ver que son 2 pernos por platina, ¿ya? Entonces la fuerza F se va a distribuir en 2, en los 2 pernos respectivamente, ¿ya? Es por esto que F,
queda representado como F medios. Y la ecuación, bueno, solamente es despejar. Reemplazando, nos queda que la fuerza del perno, por el criterio de aplastamiento en cuanto al perno, es de menos 85 kip, ¿ya? Con esa fuerza se supone que a una fuerza superior, inferior digo, o igual, el sistema no debería fallar, ¿ya? Y como dije anteriormente, por acción y reacción, utilizando la misma fórmula para la platina, solamente que tenemos que cambiar la resistencia a la fluencia, ya que son distintos materiales, por lo cual hay que cambiar las propiedades mecánicas. Aquí sí se utiliza la resistencia a la fluencia del material, que sería 54 K6, donde la fuerza de la platina va a ser menor o igual a 50 kip. El segundo criterio es el cortante de los elementos roscados. Se supone que va a ser una fuerza cortante por el perno. Voy a tratar de hacer el diámetro aquí. Este es el diámetro del perno. Acá se ejerce la fuerza F, ¿cierto? Pero recordemos que el perno estaba con dos pletinas, y estas pletinas son las que me van a generar la fuerza cortante, ¿ya? Es por esto, acá le consideramos la fuerza cortante, de por sí se designa como P. Es por esto que la fuerza F va a ser igual a 2B. Esto quiere decir que simplemente la fuerza se divide en 2, que también se conoce como cortante doble, ¿ya? La ecuación aquí sí se utiliza el área, ya que es cortante simple en caso del esfuerzo. Entonces el esfuerzo cortante queda definido por la fuerza sobre el área. La fuerza se divide entre 2, ya, debido a que es cortante doble, y se divide nuevamente sobre 2, debido a que hay 2 pernos por platina. Ya, por eso finalmente queda como F dividido en 4. El área, aquí sí se utiliza el área del perno, ¿ya? Y esto va a ser igual a un tau admisible. Y reemplazando solamente, también mencionar que el tau admisible va a ser igual a 1 medio o 0,577 para ser más exacto del esfuerzo fluencia sobre el factor de seguridad. ¿Ya? Reemplazando, nos queda que la fuerza para el área sin enroscar, ¿ya? ¿Y a qué me refiero al área sin enroscar? Si nosotros nos imaginamos que el esfuerzo cortante, la fuerza cortante, perdón, pasa por acá, y esta parte está sin rosca, el área que nosotros utilizaríamos es distinta a que si toda esta parte estuviera rosca, ¿ya? Por lo cual hay que considerar los dos casos, o evaluar los dos casos. Entonces, tendríamos primeramente para la parte sin roscar, o sea, el diámetro total, ¿ya? 3/4, y eso finalmente nos da que la fuerza es 57,78. Y también cuando el perno se apoya sobre la parte roscada, tendríamos que considerar el área del diámetro mínimo, o sea, sería en nuestro caso la rosca, si la tuviéramos acá. Para el primer caso consideramos este diámetro, ¿ya? Para el segundo caso consideramos este diámetro, ¿ya? ¿Y cómo encontramos ese diámetro? Nuevamente nos vamos a las tablas para una designación de 3/4. A nosotros no nos entregan el diámetro mínimo, sino que nos entregan el área del diámetro menor, ¿ya? ¿Cómo encontramos el diámetro? Sabemos que la ecuación para encontrar el área va a ser igual a pi diámetro cuadrado dividido 4. Esto va a ser igual a este valor. Solamente es despejar el diámetro de esa ecuación, ¿ya? Y ese diámetro da 0,6688. Utilizando la misma ecuación de arriba, solamente cambiando el diámetro
nos da que la fuerza que puede soportar es 45,95 kilos. Es menor a la fuerza que el perno soporta cuando se encuentra la parte sin roscar. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en consideración. De por sí los pernos, la zona de agarre, no se le debe llevar una rosca. Solamente por esto, porque soporta una mayor fuerza debido al área de agarre. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillo? Estoy hablando muy rápido, no sé. No, por mi parte no, por lo menos. No, súper bien. Ya, súper. Y bueno, estas tablas nuevamente les digo que las voy a subir hoy día. Voy a dejarla ordenadita lo más probable para que se pueda ver más fácil. Y el otro criterio es el cortante de la platina. ¿Ya? Acá nosotros tendríamos el perno, ¿cierto? El diámetro del perno. Esto está visto desde arriba. Nosotros, el perno genera una fuerza cortante en la platina. Si nosotros cortáramos la platina desde acá, ya, imagínenselo, hagamos una vista acá desde arriba, seccionada, una vista seccionada de arriba, la platina se vería así, ¿cierto? Donde esto sería T, el espesor de la platina. Y esto sería A. ¿Se logra ver? ¿Lo logran ver o no? ¿Cómo? No caché bien yo eso. Ya. Voy a hacer el dibujo de nuevo porque vi que me quedó más o menos. Ya, supongamos que nosotros, o sea, acá sí o sí va a pasar una fuerza cortante que ejerce el perno sobre la platina. Pero ¿cómo nosotros designamos el área de esta fuerza cortante? Imaginemos que nosotros cortamos acá nuestra platina, justo en esa sección, por donde va a pasar la fuerza cortante. Y hacemos una vista seccionada de ese tramo, ¿ya? Es como que nosotros botáramos este tramo, lo botáramos, por decirlo así, lo diéramos vuelta y lo miráramos desde otra cara. Por el centro de este. Entonces, tendríamos acá el espesor T y el A nuevamente. A ver, lo voy a hacer directamente desde el enunciado mejor. Yo creo que ahí se va a lograr ver más fácil. Ya, acá. Era mejor verlo de acá en realidad. Acá nosotros, desde arriba, tendríamos el diámetro, ¿cierto? El diámetro interior o sea, no el diámetro interior, sino el diámetro del hilo, ya, del perno. Y desde acá abajo se proyectaría el espesor de la platina. Entonces, ¿qué dice este criterio? Que se debe considerar la distancia que se ejerce desde el final del diámetro hacia el final de la platina, ¿ya? Que esto en este caso sería A, pero la fuerza cortante va en esta dirección, ¿ya? En esta dirección. Entonces, aquí nosotros lo seccionamos, y si lo seccionamos, tendríamos que este sería nuestro A, y este sería nuestro T. No sé si se logra ver un poquito mejor ahí, o todavía no. Si todavía no lo Sí. entienden, me dicen nomás. Benjamín. Entonces, el de la para el de la va como desde hasta donde termina la platina que está arriba, de donde como parte como el perno hasta que no termina, ¿o no? Claro, sí. Por ejemplo, el perno quedaría como. No, no quedaría, pero. El perno terminaría como
por ahí, y el A empieza de acá hasta acá. Ese sería el A. Ya, vale. Y el T, el espesor de la placa A. Que sería 1 pulgada. Claro, 1 pulgada. Ya, entonces reemplazando solamente, nos queda que, bueno, desde esta fórmula primero tenemos la fuerza sobre el área, ya, AT, es menor nuevamente a casi 1/2 del esfuerzo fluencia sobre K. Y nuevamente acá nosotros son 2 pernos en cortante doble, entonces la fuerza F se divide en 4. ¿Ya? Esta fórmula es la misma que está acá, solo que dividido en 4 divide la fuerza. Despejando la fuerza, tendríamos que la fuerza va a ser igual a 4A por T por casi 1/2 de la resistencia a la fluencia sobre el factor de seguridad. ¿Ya? Este factor A nosotros tenemos que encontrarlo. Voy a borrar acá. Dame un segundito, voy a borrar acá. Ya. ¿Y cuánto va a ser A? Si nos vamos al enunciado, si nos vamos al enunciado, esta distancia es de 1 pulgada. De acá hasta el final es 1,5 pulgadas. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero conocer solamente esta distancia, sería 1,5 pulgadas, ¿ya? 1,5 pulgadas menos la mitad del diámetro, ¿cierto? ¿Se logra ver? Sí, yo lo logro, sí. Sí. Ya, súper. Entonces, eso sería nuestro A. Entonces, nos vamos a la diapo nuevamente. Y nos queda que el A sería 1,5, ya, 1,5 pulgadas, menos el diámetro sobre 2. Y reemplazando finalmente, nos queda que la fuerza, debido al cortante de la pletina, es de 93,5 kip. Y también, para finalizar los criterios, se estudió la fluencia por tensión de los elementos a lo largo de los agujeros y de la pletina. Ya. Acá lo que se estudió fue la fuerza axial que se ejerce en la pletina y cómo afecta esta fuerza en cuanto al esfuerzo. Si nosotros vamos a la diapo anterior, prácticamente es un ensayo de reacción a la pletina lo que se realiza. ¿Ya? Tendríamos la fuerza, pero hay que considerar la zona más crítica, porque si nosotros consideramos el área justo acá, en la pletina, ¿ya? O si lo vemos desde arriba, el área justo acá, en la pletina, tendríamos una superficie distinta a que si consideramos el área acá. Esta área de la pletina va a ser menor que esta, debido a que aquí hay perforaciones. ¿Cierto? ¿Se logra entender eso, chiquillos? ¿Cómo? Que cuando nosotros hicimos un ensayo de reacción, por ejemplo, para el ensayo de reacción de una geometría circular, tenemos la fuerza, ¿cierto? La fuerza, y tenemos un área transversal, ¿cierto? Para conocer el esfuerzo, que se queda como fuerza sobre área, ¿cierto? Sí. En este caso, hacemos lo mismo para estudiar el último criterio, pero en cuanto a la pletina. Y la pletina, en esta parte central, o a su alrededor, ¿ya? Tendría una respectiva área. Pero, ¿cuál es la área menor? ¿Dónde se encuentra el área menor? El área transversal en esta parte.
Donde pasan los pernos porque por los hoyitos que se le hicieron para. Claro, Ah, ya. por la perforación, por los hoyitos que tiene, entonces esa es la parte más crítica, donde tiene una menor área. Y si tiene menor área, tiene mayor esfuerzo, debido a que la fuerza sobre el área, si el área es menor, tiene mayor esfuerzo. Es por eso que se estudia esa parte. Criterio Como la 4. parte más crítica, ¿o no? Sí, pues, es la parte más crítica. Entonces, bueno, la fuerza sobre el área nuevamente, W, que era la base de la platina, y T, que era el espesor. ¿Ya? Lo mismo que fuerza sobre el área. Esto va a ser menor o igual al esfuerzo admisible. Nosotros despejamos la fuerza, ¿ya? Despejamos la fuerza. Y el área, que sería, o sea, la base, perdón, se le debe descontar las perforaciones, ¿ya? A la base, que serían 4 pulgadas, yo le debo de restar el largo de las perforaciones, ¿ya? Es por esto que se multiplica 2 por el diámetro, 2 veces el diámetro, eso es todo. Y reemplazando solamente T es igual a 1, la resistencia a la fluencia de la platina es 54 KSI, factor de seguridad 1,5, donde finalmente la fuerza F es de 90. ¿Se entendió este criterio, chiquillos? ¿Sí, no? ¿No, sí? Sí, Sí, yo lo entendí. sí. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Si vemos todos los criterios que nosotros utilizamos para encontrar la fuerza F, son varios criterios en realidad. Por el primer criterio, perdón, nos da una fuerza de 85 kg, ¿ya? Que es el criterio de aplastamiento del perno, ¿ya? Por el criterio para la platina nos da que la fuerza máxima que soporta es 54 kg, ¿ya? Para el criterio del, del cortante del elemento roscado, nos da una fuerza 57,78 para cuando el perno se apoya en la parte sin roscar y cuando se encuentra en la parte roscada de 45,95. En el último no soporta una fuerza de 93,5 kg y en el criterio cuarto 90 kg. Entonces, ¿con qué fuerza nosotros le designaríamos al sistema? ¿Cuál fuerza opinan ustedes? La menor. La más chica, sí. Claro, la menor. Esta sería como la fuerza crítica, el elemento crítico que, que soporta esta dicha fuerza. Sería, en este caso, si no me equivoco, 45,5. Eso quiere decir que si yo me excedo de esta fuerza, ¿qué va a pasar primeramente? Va a fallar el, el perno debido a fuerzas cortantes en la zona roscada. ¿Ya? Y eso sería el ejercicio 2. ¿Se entendió, cierto, chiquillo? Para continuar al 3. Sí. Es un poquito rebuscado, pero yo creo que si le echan otra revisada lo van a entender súper fácil. Sí, sí se entendió. Ya. Este es el último ejercicio. Tiene que ver con la selección de los pernos, pero para cargas excéntricas. Cuando ya la carga no se encuentra sobre el perno, ¿ya? Sobre el perno o en forma axial o en forma lateral, sino que pasa por un extremo del sistema donde está involucrado el perno. ¿Ya? ¿Qué nos dice el enunciado? En la figura, una barra rectangular de acero de 15 milímetros por 200 milímetros se sujeta en voladizo a un canal de acero de 250 milímetros mediante 4 pernos apretados con firmeza A, B, C y D, considerando que soportará una carga de 16 kN. Determine la fuerza resultante en cada perno, el esfuerzo en cada perno y el esfuerzo de aplastamiento máximo. Ya, acá podemos ver que la fuerza F es de 16 kN y esta fuerza se genera alejado del centroide de los pernos. ¿Ya? Acá también nos especifica que los pernos son métricos, ¿ya? Cuando los pernos son métricos, ahí nosotros sí tenemos que buscar las tablas para encontrar los esfuerzos megapascales y así.
y dicen que son M16 por 2. ¿Ya? O sea, quiere decir que es métrico 16 con un paso de 2. ¿Ya? ¿Y cómo abarcamos estos ejercicios? Primeramente veamos el... Nico, ¿Sí? disculpa, oye, me voy a ir a mi otra clase de inglés para quedar mi timota y después voy a ver esta clase. Sí, sí, vaya nomás. ¿Y tú, Benja? No, yo no tengo Lomón. Ya. Entonces vamos a hacer una clase personal al vez. Me tener para mí solo. Vaya. Algo así, algo Ya así. cabros, los dejo ahí en la intimidad. Ya, cuídate, Ignacio. Ya, cuídense. Ya, ¿en qué estamos? Bueno, para ver primeramente, para analizar el ejercicio hay que ver el dibujo. ¿Ya? Tendríamos la separación entre cada perno de 75 milímetros. ¿Ya? O sea, entre cada perno en cuanto al centro de gravedad. Aquí a simple vista podemos ver que el centro de gravedad de todos los pernos ya se encuentra en el punto O. Bueno, aquí la separación y la separación de la fuerza a cada perno. Ya está todo aquí en el dibujo. Ya, para poder encontrar la fuerza resultante en cada perno, tenemos que encontrar las fuerzas constantes, ya, y además de encontrar la fuerza constante, encontrar la fuerza que se genera en base al momento que genera la fuerza. Esta fuerza me va a generar un momento en cada perno. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces continuamos con la solución. Bueno, acá puse la fórmula en caso de que sus pernos se encuentren con una distribución no fácil de observar, sino que tienen que calcular el centroide de los pernos. Ya solamente lo hizo por eso. Entonces aquí calculando el centroide de los pernos, se utiliza el X raya, que va a ser igual a la sumatoria de las áreas por el X sobre la sumatoria de las áreas. Lo mismo para el Y raya, ¿ya? Y encontramos el centroide. Ubicando como punto de referencia, acá yo lo marqué con rojo, el punto D. ¿Ya? El punto X, o sea, la coordenada X para el perno A se va a encontrar a esta distancia, 150, ¿cierto? En el eje Y va a ser 0, ¿ya? El perno B va a tener 150 en X y 120 en Y, ¿ya? Lo que está acá. Y hacemos lo mismo para la distribución de los otros pernos. ¿Ya? Entonces, el área, que en este caso sería ahí, sería el área de cada perno, ¿ya? Que solamente es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. En el enunciado decía que nuestro perno era un M16, entonces el diámetro es de 16. El área nos queda de 210, acá se me coló un coma, después lo voy a borrar, 210 milímetros al cuadrado. Y solamente reemplazando en las ecuaciones del Y raya del Y raya, nos queda que el Y raya va a ser a 75, ¿sí? Y a una altura de 60 milímetros, que es lo que se ve fácilmente visual. Pero solamente lo calculé para que se viera en caso de que a ustedes no le entreguen una distribución donde se pueda encontrar fácil el centroide. Ya. Continuando. Las fuerzas constantes en cada perno. Aquí es importante que le presten atención, porque en el enunciado podemos ver que el perno se encuentra solo sometido a cortante simple, ¿ya? No tiene dos platinas que se opongan a la fuerza, solamente acá se genera la fuerza, ¿ya? Por eso no es cortante doble, es cortante simple, independiente de que acá tenga una sujeción con una plancha. Si tuviera esta fuerza F con otra plancha acá abajo, ahí sería cortante doble. Pero es solamente generar un diagrama
una sumatoria de fuerza en el perno, ahí se van a dar cuenta que es cortante, doble cortante simple, ¿ya? Ya, la fuerza cortante en cada perno queda definida por la ecuación de la fuerza de corte total, que es la que entrega el enunciado, sobre el número de pernos. ¿Ya? El número de pernos era 4, entonces la fuerza cortante para cada perno es de 4 kN. Y también es importante ver la dirección. En este caso, la fuerza cortante en cada perno iría en la dirección Y. Si nosotros consideramos que este fue nuestro X y este fue nuestro Y. ¿Ya? Entonces la fuerza cortante de cada perno va a ser igual a 4 kN en su dirección Y. Encontramos la fuerza cortante, nos queda encontrar la fuerza debido al momento flector. Y esta fuerza está predeterminada con F, comilla, comilla, y X para la fuerza debido al momento flector en X, y F, comilla, comilla, Y para el caso de la fuerza debido al momento flector en Y. Y se ve mediante la siguiente expresión. Va a ser igual para el eje X a menos la fuerza por E, que es la excentricidad, sobre la sumatoria de los X al cuadrado más Y al cuadrado por el Y. Ya estos datos los vamos a calcular enseguida. Para el eje Y es lo mismo, solamente que no va con un menos y en vez de un Y va a ser un X. ¿Ya? Ya. Entonces, para caso de acomodarse el cálculo, obtenemos primeramente los X cuadrados y los Y cuadrados, que sean estos. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo hice en un Excel. Para el perno A, la distancia de X, que esta va a ser la distancia desde el centroide a cada perno, ¿ya? Va a ser esta distancia desde el centroide a cada perno en su eje X y en su eje Y. Y esto va a ser igual a... Bueno, ahí después lo pueden revisar estos resultados. Aquí solamente se encontró la distancia desde el centroide a cada perno. Después se elevó al cuadrado el XY y el Y. Se elevó al cuadrado para obtener finalmente la sumatoria. Y este es el valor que nosotros necesitamos conocer. ¿Ya? La sumatoria de lo X cuadrado más lo Y cuadrado. También, para poder reemplazar nuestra fórmula, necesitamos encontrar la excentricidad. ¿Y cuál es la excentricidad? Es la distancia de la fuerza aplicada, ya sería en este caso esta fuerza, al centroide de nuestros pernos. ¿Ya? No al centroide de la placa en este caso, sino al centroide de nuestros pernos. Que por eso es necesario obtener el centroide de nuestros pernos. ¿Ya? Ah, ya, caché. Ya. Sí, po. En el eje como perpendicular, ¿o qué onda? Sí, pues en el eje perpendicular, por decirlo así. Porque aquí se genera un momento, prácticamente un momento, lo que estamos encontrando. Ah, claro, tiene que ser en ese eje, porque la Sí, fuerza por distancia. claro. Y acá se genera un momento en cada perno, ¿cierto? La fuerza pasa por acá Sí. y la excentricidad sería el brazo palanca, que Ya, sería vale. 300 más 50 más 75. 75. Ya. Sí, probablemente entre en un ejercicio de esto, así que échenle un vistazo en el test. Ya, entonces ya encontramos la excentricidad, 300 más 50 más 75 va a ser igual a 425 milímetros. Reemplazando la ecuación que mencionamos anteriormente, para encontrar la fuerza debido a los momentos, tendríamos la fuerza de 16, ya, esta sería la fuerza total, no la fuerza cortante, ya, la fuerza total por la excentricidad, este dato que nosotros lo obtuvimos anterior, ya, va a ser igual a 0,1842 XY. ¿Y por qué se deja expresado de esta manera? Porque nosotros vamos a tener, este valor va a variar para cada perno, el XY, que es el que habíamos tenido anteriormente, que es la distancia del centroide hacia cada perno. ¿Ya? Entonces, esa ecuación nos queda para las fuerzas debido al momento en Y, y
la ecuación nos queda a sí mismo, pero con un signo negativo para las fuerzas que se generan debido al momento, para el eje X. Por eso ahí con una flecha también mencioné que reemplazando estos valores acá, se obtiene esta tabla, que son las fuerzas para cada eje debido al momento, corte por momento. Ya, vale. Ay, ay, ay. ¿Ya? O sea, de Entonces, acuerdo a cada X del perno se reemplaza y le da la fuerza con las comillas. claro, claro. Entonces, ya tendríamos las fuerzas de corte por momento, ¿cierto? Descompuestas en el eje Y y en el eje X. Ahí ya tendríamos la fuerza. Y además tendríamos la fuerza debido al cortante simple, que es el que hayamos calculado acá. Las fuerzas cortantes por cada perno, el FI comillas. ¿Y qué hacemos con esto? Nos pedían encontrar la fuerza resultante para cada perno. Es solamente generar la resultante para el eje X y el eje Y. Sumamos las fuerzas primeramente para el perno A, ya teníamos la fuerza de corte, que era de 4 kN. También la fuerza de corte debido al momento, que es de 13,821 kN. ¿Ya? Por lo cual, sumando estas dos, ¿cierto? Las sumamos porque van en el eje Y. Nos da que la carga total en el eje Y es de 17,821. ¿Ya? Para el eje X no tenemos corte puro, solamente tenemos cortante por momento. Entonces estos números se van directamente a la carga total. Y sacando el resultante de nuestra carga total, nosotros encontraríamos la fuerza, valga la redundancia, la fuerza resultante debido al corte por momento y al corte puro. Y sacando la hipotenusa, podemos ver que la fuerza resultante máxima se obtiene en el perno A y en el perno B. ¿Ya? El ítem A no podía encontrar la fuerza resultante en cada perno, que fue lo que hicimos acá, la fuerza resultante en cada perno. Y el ítem B, ¿qué nos pedía? Volvemos el esfuerzo en cada perno. Ya, el esfuerzo. En realidad, ahí tendría que haber colocado el esfuerzo en el perno crítico. ¿Ya? Y si nosotros consideramos el esfuerzo en el perno crítico, en este caso serían los pernos, porque el A y el B serían los críticos, se utiliza siempre la que tenga mayor fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, mediante la ecuación, tenemos que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza I sobre el área I, que sería la fuerza resultante que nosotros obtuvimos, y el área crítica. ¿Y cuál sería nuestra área crítica? Sería el área del perno, ¿cierto? Pero cuando se considera la rosca que está en el agarre, lo que expliqué anteriormente. Esa sería nuestra área crítica. ¿Y cómo obtenemos el área del diámetro de la raíz del perno? Mediante la siguiente ecuación, que nos dice que el diámetro de la raíz del perno, o sea, este diámetro, ya, que sería el diámetro menor de nuestra rosca, dr, se obtiene para pernos métricos con el diámetro del perno, ya, que sería el diámetro mayor. Para nuestro caso, este era 16, menos 1,0825 P. ¿Qué es el P? Es el paso. Y en el enunciado recordemos que era un M16 por 2. El paso es 2. Entonces el diámetro raíz va a ser 16 menos 1,08 por 2, donde finalmente el diámetro raíz es 13,835 milímetros. Encontrando el área, tenemos que para los pernos AB, que son los más críticos, que poseen la misma fuerza, ya 20,9 kip aproximado, va el 10 elevado a 3, debido a que no es kip, es la unidad de medida, Pero kilonewton. Sí, eran kilonewton. Por eso
lo pasamos a Newton multiplicándolo Ah, por por 10 eso por le 10. di elevado a 3 para pasarlo a Newton. Claro, solamente por eso. Y abajo está en milímetros cuadrados, ¿cierto? Porque el diámetro está en milímetros. Entonces nos queda Sí, milímetro cuadrado con 2m. Y Newton sobre milímetro cuadrado es megapascal. megapascales, sí. Sí, es megapascal. Es por esto que reemplazando el esfuerzo cortante en el perno A y B nos da 139,51 megapascal. ¿Y qué más nos pedían? Nos pedían encontrar el esfuerzo de aplastamiento. Acá hacemos lo mismo que la ecuación anterior, utilizamos el espesor del perno, o sea, el diámetro del perno y el espesor de la placa para encontrar el área, ¿ya? El área proyectada en este caso sería el área proyectada y reemplazar, pues. La fuerza sería la del perno crítico, el A y el B, 20,9 kilonewton, y el área, el espesor, 10 milímetros por D, que sería el diámetro del perno, 16 milímetros, donde finalmente el esfuerzo de aplastamiento es de 131,08 megapascales. ¿Alguna duda, Benjamín? Hasta acá. No, ninguna. Está clarito todo. Ya, súper. Y ahora viene, bueno, la consulta me dijiste que no tiene ninguna duda, así que súper. No, está todo súper bien, entendí todo. Ya.